Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a comenzar una serie nueva de videos dedicada en este caso a la lógica proposicional. Si eres estudiante de computación o de informática, incluso de filosofía, te pueden servir estos videos para que te introduzcas en el mundo de la lógica proposicional. Vamos a comenzar con un problema de Raymond Smullyan. Raymond Smullyan ha escrito una cantidad de libros en los que hay muchos juegos que se resuelven razonando de manera lógica. Son problemas de lógica y por lo general son muy divertidos. Sirven para practicar el tipo de ejercicios que vamos a estar haciendo en esta serie de videos. Vamos a ver este ejemplo de acá. Hay una isla en la que los habitantes están clasificados en dos categorías. Un habitante cualquiera es caballero o es escudero. Los caballeros siempre dicen la verdad, los escuderos siempre mienten. Entonces, bueno, en una ocasión están reunidos tres habitantes, A, B y C, y un visitante se les acerca y le pregunta a uno de ellos, digamos al que se llama A, y le pregunta: ¿cuántos caballeros hay entre ustedes? A le responde, pero no se le entiende la respuesta. Así que el visitante le pregunta a B: ¿qué fue lo que dijo A? Y entonces B le responde: lo que dijo A es que entre nosotros solo hay un caballero. Y entonces intervino C para decir: no le creas, B está mintiendo. Con esa información, ¿cómo podemos saber si B era un caballero o un escudero? Si C era un caballero o un escudero. ¿Qué eran B y C? ¿Caballero o escudero? Ese es el problema. Hay que pensarlo, hay que analizarlo y hay que argumentar de manera lógica la respuesta. Vamos a dejar eso allí y lo vamos a analizar al final del video. La lógica proposicional se construye, como lo sugiere esta imagen acá. Las proposiciones vienen siendo los ladrillos para construir edificios. Los edificios serían los argumentos lógicos. Entonces, los ladrillos que construyen los razonamientos, los argumentos lógicos, serán las proposiciones. ¿Qué es una proposición? Bueno, es una frase que hace una declaración, es decir, una frase a la que se le puede atribuir un valor de verdad, es decir, una frase que es verdadera o es falsa. Por ejemplo, suponiendo que en lo que vamos a decir en el primer ejemplo, Roberto y Juan, se sabe quiénes son, ¿no? Son dos personas específicas conocidas entre los que estamos conversando. Entonces, Roberto es más alto que Juan, es una declaración. Eso sería un ejemplo de una proposición. Eso sería para nosotros válido como proposición. Una proposición en el contexto de la matemática, de la geometría específicamente, es esta: la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso es una proposición que es verdadera. 2 más 3 es igual a 6. También es una declaración, es una proposición que evidentemente es falsa. Y si n es un número par, entonces n cuadrado también es un número par. Eso también es una proposición. Para saber si es verdadera o falsa, bueno, se puede trabajar un poco con cuestiones de aritmética. Pero lo cierto es que o bien es verdadera o bien es falsa. Entonces eso también es un ejemplo de una proposición. Ejemplos de frases que no son proposición. O sea, frases que no hacen declaraciones. Por ejemplo, frases que son interrogaciones, preguntas. Por ejemplo, ¿qué hora es? Eso es una frase, pero no es una proposición.
Por favor, no fume. Eso no está declarando algo. Eso es una oración, una frase que es imperativa. Más bien, se está pidiendo que se haga algo. Entonces, no es una declaración como tal. Así que no es una proposición. X más Y igual a 4. En este caso, X más Y igual a 4. No se puede saber si es verdad o no porque no sabemos cuánto vale X, cuánto vale Y. Entonces no se sabe si eso es verdad o eso es falso. Entonces no es una proposición. Un último ejemplo, manténme informado. Eso es una frase, pero eso no hace ninguna declaración, eso está haciendo una petición, una solicitud. Entonces, una frase que sea imperativa o interrogativa, eso no es una proposición. Una proposición es una frase, una oración que hace una declaración. Por lo tanto, un enunciado, una frase, una oración que puede ser verdadera o falsa. Eso es lo que es una proposición. Vamos a trabajar con proposiciones, esos van a ser los objetos básicos con los que vamos a partir. Y bueno, sobre esos objetos vamos a hacer operaciones. Vamos a hacer operaciones sobre esos objetos. La primera operación que vamos a analizar es la negación de una proposición. Por ejemplo, tenemos la proposición Roberto es más alto que Juan. Vamos a ponerle un nombre, vamos a llamar P a esa proposición. Esa frase la vamos a llamar P. P es Roberto es más alto que Juan. La negación de P, que se escribe con este símbolo, se lee no P, sería en este caso negar que Roberto sea más alto que Juan. Es decir, Roberto no es más alto que Juan. Eso sería la negación de P. Si R es la otra proposición que teníamos como ejemplo antes, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si eso lo llamamos R, entonces la negación de R, lo que llamamos no R, lo escribimos de esta forma, sería la suma de los cuadrados de los catetos no es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es muy fácil, ¿no? La negación. Si Q es la otra proposición, 2 más 3 igual a 6, entonces la negación de Q, no Q, sería 2 más 3 no es igual a 6. 2 más 3 es distinto de 6. Muy fácil, ¿no? La negación. Dada una proposición, tenemos la correspondiente negación de la proposición. Eso lo podemos resumir en una tabla que se llama la tabla de la verdad de esa operación, que es la operación de negar una proposición. Tenemos una proposición y la negamos. Esa es una operación que se aplica a la proposición. Entonces, para una proposición P cualquiera, colocamos en una columna los valores posibles de esa proposición, o sea, verdadero o falso, y en una columna al lado colocamos los valores correspondientes de la negación. Aquí estamos diciendo en la primera fila que si P es una proposición verdadera, entonces la negación de P es una proposición falsa. Y en la segunda fila, si P es una proposición falsa, entonces la negación de P es una proposición verdadera. Muy fácil, ¿no? Entonces, con la tabla de la verdad se resume en qué consiste la negación de una proposición. Colocan en una columna los valores posibles de la proposición en cuestión y en la otra columna los valores que corresponden a el resultado de aplicar la operación, que en este caso es la negación. Entonces eso es la primera operación que estudiamos. La segunda operación que vamos a estudiar es ahora utilizando no solamente una proposición, sino dos proposiciones. Vamos a combinar dos proposiciones, dada una proposición P y una proposición Q, vamos a combinar las dos para obtener una nueva proposición. Entonces la siguiente operación se llama la conjunción, se utiliza este símbolo y se lee I. Tenemos una proposición P, una proposición Q, y la conjunción se llama P y Q. P y Q. Y la tabla de la verdad nos dice, bueno, P y Q es verdadera únicamente en el caso en que tanto P como Q son verdaderas. Fíjate que si P es verdadera y Q es falsa, entonces P y Q es falsa. Si P es falsa y Q es verdadera, P y Q es falsa.
Y si ambas son falsas, entonces la conjunción también es falsa. Esto se entiende como el I de nuestro idioma usual. Es decir, si P es Roberto es más alto que Juan y Q es 2 más 3 es igual a 6, entonces P y Q sería Roberto es más alto que Juan y 2 más 3 es igual a 6. Eso es el I de nuestro lenguaje. Roberto es más alto que Juan y 2 más 3 es igual a 6. Entonces ese resultado, toda esa frase completa ahora sería falsa, ya que 2 más 3 igual a 6 es falso. Para que la conjunción sea verdadera, tienen que ser verdaderas las dos partes. Tienen que ser verdadero Roberto más alto que Juan y tiene que ser verdadero 2 más 3 igual a 6. Pero 2 más 3 igual a 6 es falso, así que Roberto más alto que Juan y 2 más 3 igual a 6, toda la frase completa es falsa. P y Q es falsa. Fíjate que no importa si Roberto es más alto que Juan o no, ya que el hecho de que 2 más 3 igual a 6 sea falso, ya dice de una vez que P y Q es falsa. Lo puedes ver en la tabla. En la tabla, cada vez que aparece una F, acá, el resultado va a ser falso. O sea, la única posibilidad para que sea verdadera la conjunción es que ambas proposiciones que participan en la operación sean verdaderas. Esa es la conjunción. Entonces la conjunción de dos proposiciones es verdadera solamente en el caso en que ambas proposiciones sean verdaderas. Esa es la conjunción. Viene a ser el papel del I cuando estamos hablando en nuestro lenguaje usual. Estamos haciendo declaraciones, hacemos una declaración, hacemos otra declaración, esas dos declaraciones las combinamos y tenemos una nueva declaración que va a ser verdadera únicamente en el caso en que ambas partes sean verdaderas. Esa es la conjunción. La disyunción sería lo que corresponde a nuestro o. Sucede esto o sucede lo otro. Aquí tenemos la tabla de la verdad, tenemos P, tenemos Q, tenemos P o Q. En este caso usamos el símbolo al revés del que se utiliza para el I. Para el I es esto volteado, para el O es esto hacia arriba, ¿no? Este es P, esto es Q y esto es P o Q. Entonces P o Q es verdadera siempre que alguna de las dos, P o Q, sea verdadera, o ambas. Si ambas son verdaderas, P o Q es verdadera. El único caso en el que la disyunción es falso es que ambas, tanto P como Q, sean falsas. Ese es el resumen que hace la tabla de la verdad. De esa manera se define la disyunción. Por ejemplo, si P es Roberto más alto que Juan y Q es 2 más 3 es igual a 5, en este caso, esta no es la misma del ejemplo arriba, ¿no? 2 más 3 igual a 5, en este caso Q es verdadera. Entonces, como Q es verdadera, entonces P o Q, que sería Roberto más alto que Juan, o 2 más 3 igual a 5. Como 2 más 3 igual a 5 es verdadera, entonces toda la proposición completa, esa disyunción, Roberto más alto que Juan, o 2 más 3 es igual a 5, todo eso completo es verdadero. ¿Por qué? Es verdadero que 2 más 3 es igual a 5. Entonces para el O es suficiente que alguna de las dos proposiciones sea verdadera. La única manera de que sea falso el resultado es que ambas sean falsas. Hay otra manera de utilizar el O que es exclusiva, es la disyunción exclusiva. En este caso utilizamos un símbolo como el símbolo de la adición, de la suma, encerrado con un círculo. Este es P, Q y tenemos P o Q, pero el O es exclusivo. ¿Qué significa exclusivo? Bueno, que esta disyunción exclusiva es verdadera si alguna de las dos, P o Q, es verdadera, pero no las dos. Entonces, si P es verdadera y Q también es verdadera, entonces el O exclusivo, la disyunción exclusiva de P y Q, es falsa. Si ambas son falsas, entonces el resultado es falso. Este es el O exclusivo.
tenemos una proposición P, tenemos una proposición Q. Si alguna de las dos es verdadera, pero no ambas, entonces el resultado completo es verdadero. Si ambas son verdaderas, entonces el resultado es falso. Por ejemplo, P es Roberto más alto que Juan. Seguimos con el de antes. Q es Juan es más alto que Roberto. Fíjate que si P es verdadera, Q es falsa, ¿no? En este caso, no puede ser que Roberto sea más alto que Juan y al mismo tiempo Juan sea más alto que Roberto. Si una es verdadera, la otra tiene que ser falsa, ¿no? Entonces, ¿qué es el P o Q? El O exclusivo de esta P y esta Q en este ejemplo sería Roberto es más alto que Juan o Juan es más alto que Roberto, pero no ambos. Entonces, esto va a ser verdadero en todo caso, a menos que sean falsas las dos, ¿no? Porque si una de las dos es verdadera, la otra es falsa. Y entonces en ese caso, viendo la tabla, si una de las dos es verdadera y la otra es falsa, entonces el resultado es verdadero. Pero si las dos son falsas, el resultado es falso. No es posible que las dos sean verdaderas porque cuando P es verdadera, Q es falsa. En este ejemplo, si Roberto es más alto que Juan, es imposible que Juan sea más alto que Roberto. Entonces, en este ejemplo no se cumple verdadero y verdadero. Así que esto no pasa. Se puede pasar verdadero falso o falso verdadero. En ese caso sería verdadera esta. Pero si ambas son falsas, o sea, si Roberto y Juan resulta que por casualidad tienen la misma estatura, entonces no es cierto que Roberto sea más alto que Juan, no es cierto que Juan sea más alto que Roberto. Entonces no es cierto que Roberto sea más alto que Juan o que Juan sea más alto que Roberto. Entonces sería falsa. Entonces P o Q es verdadera en este ejemplo, a menos que tanto P como Q sean falsas. Muy bien, esa es la disyunción exclusiva. Es un O, pero es un O exclusivo. Vale una o vale la otra, pero no valen ambas. En cambio, en la disyunción que vimos primero, la disyunción es verdadera si una de las dos es verdadera o ambas son verdaderas. Entonces aquí se admite que sean verdaderas las dos. En el O exclusivo, que sea verdadera una y solamente una de las dos, para que la disyunción sea verdadera. Entonces tenemos una disyunción y tenemos una disyunción exclusiva. Entonces hasta ahora hemos visto esas tres operaciones, o cuatro operaciones: la negación, la conjunción, la disyunción y la disyunción exclusiva. ¿Okay? Veremos más combinaciones de proposiciones en otros videos. Ahora vamos a volver a nuestro problema. Recordemos el enunciado del problema. Vamos a echar para atrás. Tenemos una isla en la que los habitantes están clasificados como caballeros, que son los que siempre dicen la verdad, escuderos, que son los que siempre mienten. Entonces, en una ocasión hay tres de ellos reunidos, digamos A, B y C, y alguien se les acerca y le pregunta a el que se llama A: ¿cuántos caballeros hay entre ustedes? Él le responde, pero no se entiende lo que se responde, y entonces el que está preguntando se dirige a uno que se llama B, y le pregunta qué fue lo que dijo. Y entonces B le dice: dijo que hay solamente un caballero entre nosotros. Y entonces el tercero, C, dice: ya va, no le creas, B está mintiendo. Queremos saber si B era caballero o escudero, si C era caballero o escudero. Ese es el problema. Vamos a pensar esto un poco. Es un juego lógico. Vamos a ir entrenándonos para el tipo de ejercicio que vamos a estar haciendo en esta serie de videos. Vamos a llamar P a esta proposición. La proposición es lo que dijo B cuando le hicieron la pregunta. B dijo lo siguiente: A dijo que solamente hay un caballero entre nosotros. Esta proposición vamos a llamarla P por comodidad acá, ¿no? Y vamos a llamar Q a la proposición. B mintió, B está mintiendo. O sea, eso fue lo que dijo C cuando intervino. Entonces, lo que dijo C vamos a llamarlo Q, lo que dijo B vamos a llamarlo
¿Okay? Entonces vamos a hacer una primera observación. Como Q está contradiciendo a P, entonces cuando uno de ellos miente, el otro dice la verdad y viceversa. Significa que si B es un caballero, entonces Q es un escudero, y si B es un escudero, entonces C es un caballero. De manera que si logramos deducir, logramos investigar qué es B, entonces ya sabemos que es C, porque sería lo opuesto. Si sabemos lo que es C, entonces sabemos lo que es B, porque es lo opuesto, ¿no? Es decir, basta con que sepamos lo que es B para saber lo que es C, y viceversa. Entonces, eso es una ventaja, eso ya podemos tener anotado por allí como conclusión, ¿no? B y C son lo opuesto uno del otro. Si uno es caballero, el otro es escudero, viceversa. Entonces, en la isla todo el mundo está clasificado como caballero o como escudero. Así que vamos a fijarnos en el habitante A. A o es caballero o es escudero. Entonces vamos a llamar caso 1. A es un caballero. Supongamos que A es un caballero y vamos a razonar a partir de ese caso, ¿no? Entonces sabemos que entre B y C, uno de ellos es caballero y el otro es escudero. Entonces, entre B y C hay un caballero. Además estamos suponiendo que A también es caballero. Entonces, como A es un caballero, siempre dice la verdad, y como A es caballero y uno de los dos, B o C, también es caballero, hay dos caballeros entre los tres. Por lo tanto, A, que siempre dice la verdad, no pudo haber dicho que solamente hay un caballero entre los tres, porque hay dos. Significa que B es falsa. Como B es falsa, significa que B está mintiendo, así que B es de lo que mienten, B es un escudero. Y como dijimos antes, Q sería lo contrario, que sería un caballero. Entonces, en el caso 1, en el caso en que A sea caballero, entonces B sería escudero y C también sería caballero. Entonces tendríamos B escudero y C caballero, que es lo que estaba preguntando el problema. Ese es el caso en que A sea caballero. ¿Qué pasaría si A fuera escudero? Bueno, ya sabemos como antes que entre los dos, entre B y C, uno de ellos es caballero y el otro es escudero. O sea, entre los dos hay un escudero. También estamos suponiendo que A es escudero. Entonces tenemos un escudero que es A, entre B y C hay un escudero, entonces el tercero sería un caballero. Hay un caballero y dos escuderos. Entonces entre los tres hay solamente un caballero. ¿Okay? Entonces, si P fuera verdad, A dijo que solo hay caballeros. Si esto fuera verdad, o sea que A dijo que hay solamente un caballero entre ellos, entonces A estaría diciendo la verdad. Pero A no puede decir la verdad porque A es un escudero. Así que P, otra vez, es falsa. Entonces, como P es falsa, entonces B es un mentiroso, es un escudero. Y Q, entonces, como es lo opuesto a B, sería un caballero. Entonces, en este segundo caso, otra vez concluimos que P es un escudero y que C es un caballero. Entonces, en cualquiera de los dos casos, si A es un caballero o si A es un escudero, en ambos casos, B sería escudero y C sería caballero. Así que esa sería la solución de este problema. Entonces, este tipo de ejercicios mentales, ejercicios de argumentación lógica, nos permiten entrenarnos para lo que vamos a estar haciendo acá. Así que te recomiendo que busques los libros de Raymond Smullyan, que son muy divertidos y tienen muchísimos juegos de este tipo que te permiten ejercitar esa manera de argumentar siguiendo la lógica, el razonamiento lógico. Entonces, búscate los libros de Raymond Smullyan. Vamos a resumir lo que hicimos, ¿no? Las proposiciones son nuestros ladrillos de construcción, nuestros objetos básicos sobre lo que vamos a partir, lo que vamos a construir en lo que vamos a hacer. Son frases que hacen declaraciones, o sea, son frases que se pueden calificar como verdaderas o falsas. Esas son las proposiciones. Con las proposiciones se pueden hacer combinaciones, se pueden aplicar operaciones sobre ellas. Una de ellas es la negación. La negación de una proposición lo que hace es cambiarle el valor.
Si la proposición era verdadera, al negarla se convierte en falsa. Si era falsa, al negarla se convierte en verdadera. Eso es lo que hace la negación. La conjunción, ahora este es un caso de una operación entre dos proposiciones. Entonces, dos proposiciones, la conjunción de ellas es verdadera únicamente cuando ambas proposiciones es verdadera. En todo lo demás es falsa. Esto viene siendo el I. P, I, Q. Teniendo P, teniendo Q, tenemos P, I, Q. Esa sería la conjunción. Lo que corresponde al O se llama la disyunción. Tenemos P, tenemos Q y tenemos P o Q. Una nueva proposición que sería verdadera en todo caso, excepto cuando ambas proposiciones que participan en la disyunción son falsas. Y tenemos la disyunción exclusiva, que es verdadera cuando una de las dos proposiciones que participan en la operación es verdadera, pero la otra es falsa. O sea, si las dos son falsas, es falsa la disyunción. Si las dos son verdaderas, es falsa la disyunción. Y en los otros dos casos es verdadera. Esas serían las 4 operaciones que vimos: negación, conjunción, disyunción y disyunción exclusiva. En el siguiente video vamos a hablar de la implicación, o sea, otra operación entre proposiciones, otra forma de combinar proposiciones. Vamos a dejar hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez y nos vemos en la próxima oportunidad.